Bermúdez. Ella es física becaria del Benedict College, posgrado en imágenes médicas y radiación del King's College of London. Cuenta con amplia experiencia en formulación, ejecución y seguimiento a proyectos para el desarrollo regional de ciencia, tecnología e innovación, principalmente en áreas como educación e innovación. Lidera programas con jóvenes del Pacífico colombiano, donde pone a disposición de los jóvenes las diferentes alianzas y plataformas de las que hace parte para brindar mayores oportunidades, tratando así de cerrar la brecha de acceso a la información y el conocimiento de los jóvenes. En la actualidad se encuentra realizando la maestría en desarrollo regional en la Universidad de los Andes. Nos acompaña también un ilustre panelista, el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, que es una figura pública muy reconocida e influyente en Colombia, particularmente en la costa del Pacífico. El doctor Luis Gilberto fue elegido gobernador en el Chocó y bajo la administración del presidente Santos fue asesor presidencial y el director del Plan de Desarrollo Todos Somos Pacífico. Posteriormente se desempeñó como ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualmente, aquí dicen en su hoja de vida, es un Martin Luther King. Actualmente está como consultor senior de evaluación en gestión de recursos naturales, equidad e inclusión para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Estos son los ilustres panelistas que tendremos en esta hora y media de diálogo para contar todas las vivencias, experiencias y lo que pasa en materia de desarrollo, de discriminación, oportunidades e inclusión para la comunidad afrocolombiana en nuestro país. Vamos a iniciar nuestro panel haciendo un paralelo de lo que pasa en Estados Unidos en este momento con el Black Lives Matter, las vidas negras importan, un movimiento que nació, según recuerdo, yo estaba todavía de cónsul en Washington en el 2013, con la muerte del joven Trayvon Martin, porque a pesar de ser la víctima, en su mismo juicio resultó siendo victimario porque se le acusó de que él había atacado primero. De allí nace el Black Lives Matter, que es liderado por 3 mujeres afroamericanas que hasta el momento siguen luchando por la reivindicación, por el respeto y los derechos de la comunidad afroamericana. Estas mujeres son Patrick Collor, Alicia Garza y Opa Oltemery. ¿Cuál es la similitud que encontramos entre el tema de discriminación racial y Colombia? Pues nos encontramos en muchos puntos y sobre todo en los puntos de pobreza. La población afroamericana es la más afectada en los Estados Unidos y es la que está en la zona de pobreza, donde la gran mayoría de los jóvenes y de la comunidad no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a un trabajo digno. Y donde en la actualidad, según periodistas de Telemundo, en un informe que se dio, los policías han asesinado a más de 1.200 afroamericanos. Una cifra escandalosa porque se supone que es la policía, que son estos estamentos de seguridad que tienen que tutelar y velar por la seguridad de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. ¿Cuál es el paralelo con Colombia? Pues en Colombia solamente a partir de la nueva Constitución del 1991 a través del Transitorio 55 y posteriormente en el 2013 a través de la Ley 70, es que se reconocen y se visibiliza la inclusión y los derechos a que tiene la comunidad negra, raizal, palenquera y afrocolombiana de acá de nuestro país. Ley a la cual hay que hacerle muchísimas revisiones porque todavía
todo lo que se acordó en esa ley no se ha hecho visible en Colombia. Son todos los territorios del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó, Valle, los que siguen con esas brechas de desigualdad y de pobreza abismales. Nos podemos dar cuenta también ahora con la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo entero. La población más afectada en Estados Unidos con el COVID fue la población afrocolombiana y la latina también. Acá en Colombia, gracias a Dios, se tenían unas proyecciones letales para nuestra comunidad, pero como los saberes y aprenderes ancestrales en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia juegan un papel muy importante, esto evitó que fuera catastrófica toda la situación del tema del COVID. Entonces, esto permitió que la falta de hospitales, clínicas, centros de salud que faltan en nuestros territorios no fuera tan caótico el tema del COVID-19, a pesar que muchas vidas se nos fueron, amigos, conocidos, familiares, vecinos. Pero gracias a Dios, vuelvo y repito, a los saberes ancestrales hemos seguido. Pero en los últimos meses en Colombia se ha recrudecido también esas matanzas, esas masacres sistemáticas. Y esas masacres sistemáticas están tocando nuestros territorios, nuestras zonas. Nuevamente es la comunidad del Pacífico, del Cauca, de Nariño, de Valle, de Chocó, que siguen colocando los muertos. Y en esta oportunidad, los jóvenes. Los jóvenes. Necesitamos respuestas claras de nuestro gobierno. Necesitamos políticas inclusivas y políticas de desarrollo reales. Y por eso nos encontramos hoy aquí con nuestros ilustres panelistas, en el cual yo no me voy a extender más. Ya hice la introducción. Entonces ahora vamos a pasar básicamente a las preguntas que tenemos para este panel y vamos a arrancar con la primera pregunta de nuestro panel. Y es, ¿por qué consideramos cada uno de nosotros, de los panelistas, por qué consideran ustedes que todo el tema de visibilidad para las comunidades afrocolombianas, negras, importancia que deben de tener dentro de los planes de desarrollo nacional? ¿Por qué todavía a hoy 2020 seguimos con esas brechas tan grandes y todos los estereotipos que se imponen en Colombia, toda esa falta de oportunidades a nivel político, a nivel educativo, a nivel de grandes cargos, todavía se le siguen negando a la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, y también se siente y lo sentimos mucho más cuando de género, de mujer negra se trata en oportunidades. Iniciamos con el doctor Oscar Gamboa. Muchas gracias, apreciada Livia, y mi saludo muy fraterno a John y a Isabela, de gratitud por invitarme, por hacerme partícipe de este panel tan importante, a Marcia, a Ana María, a mi coequipero Luis Gilberto Murillo, bueno, y a todas las personas, hombres y mujeres que nos siguen en este panel. Brevemente, la respuesta, mi querida Lidia. Hay dos circunstancias. Una, que hemos tenido un modelo de desarrollo nacional centralista, de espaldas a la periferia. A medida que uno se aleja de Bogotá, como que se le pierde el Estado, en todas sus dimensiones. Y eso escala a las capitales de departamentos donde la población afro es importante, donde de medida que se alejan también de las capitales de departamento, ese estado departamental, para calificarlo de alguna manera, pues también se va perdiendo. Pero también con una carencia, en esto hay que ser sinceros. Nosotros no hemos aprendido ciertas lecciones de la historia. Vamos a seguir en esto si nosotros no asumimos
ese rol más de sujetos de los procesos de cambio y salir a veces del cómodo lugar de ser objetos de eso. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres los arquitectos y arquitectas, los protagonistas de la construcción de nuestro propio futuro, pero también de nuestro presente. Y eso pasa también por un ejercicio de empoderamiento político, empoderamiento económico. Pero aquí tenemos todavía muchas millas que recorrer, porque lamentablemente muchos de nuestros hermanos, cuando apuestan para ser esos puntos de inflexiones en la historia, para ocupar posiciones de poder, pues sus mismos hermanos le dan la espalda y prefieren más bien acomodarse en esa comodidad de quienes ostentan el poder, pero que nos han tenido sometidos a eso que usted escribió en la pregunta. De manera que aquí hay que avanzar en dos circunstancias. Una, endógenamente incubar liderazgo, y aquí juega muy clave el tema de los jóvenes, los y las jóvenes, eso que está haciendo Ana María, ese empoderamiento académico, pero también esa valentía, lo que Marcia Santa Cruz también hace, Livia, lo que usted hace, y tantas y tantas y tantos otros. Ser valientes, atreverse a ser libres. Nosotros ya no somos esclavos, pero a veces siento que nos da como miedo dar ese paso y entendernos que somos hombres y mujeres también capaces, inteligentes, resilientes en la historia. La sociedad nos está esperando, el país nos está esperando. Él no va a llegar a nosotros si nosotros no vamos por él, por lo que decía en el principio de mi respuesta. Porque el Estado, la arquitectura del Estado está hecha para que pase lo que pase. Y eso pues genera lo que genera. De manera que termino simplemente acotando. Trabajo con nuevas generaciones, jóvenes, hombres y mujeres, formación académica y valentía. Atreverse, sin miedos. Segundo, darle tregua a esa perversa práctica de que, aunque entiendo que estas son transiciones de la historia, a que nuestros hermanos hombres y mujeres cuando apuestan, apoyémoslos, respaldémoslos, sin mezquindad, porque es en el marco de la historia, no en el marco de la persona. Y tercero, también con ese instrumento de empoderamiento, empujar los cambios en el modelo de Estado que tenemos, en el modelo de gobernabilidad y gobernanza, para que realmente invirtamos la ecuación. Y aquí el tema internacional juega importante y por eso destaco tanto eventos como estos. Muchas gracias. Abra el micrófono, Livia. La Livia se encuentra en silencio. Sí, tenía el micrófono cerrado. Muchísimas gracias, doctor Oscar, por esa importante apreciación y análisis que usted hace a esta pregunta. Y ahora esa misma pregunta desde la mirada joven, desde la mirada de una mujer física, una mujer que está liderando procesos con los jóvenes como Ana María. Ana María, ¿cómo lo sienten ustedes los jóvenes? Bueno, yo primero muchas gracias a todos por invitarnos. Yo creo que es un espacio muy importante, sobre todo una responsabilidad muy grande hablar en nombre de los jóvenes y de las mujeres para mí. Yo tengo dos visiones un poco también de la mano de lo que dice el doctor Oscar, y es que históricamente se ha negado el aporte de la población afrodescendiente al desarrollo de Colombia. Entonces ese desconocimiento hace que no tengamos incidencia, que no tengamos representación, pero que tampoco tengamos esos modelos visibles para que otros jóvenes puedan sentir que pueden luchar y pueden tener la valentía de convertirse de convertirse en algo diferente de lo que ven en su día a día. Entonces yo creo que también ahí hay un desconocimiento histórico como país y como región, porque no contamos la historia completa, no se escucha la historia desde nuestras voces. Entonces eso también es un aliciente para la problemática. Añado a eso también que todas esas condiciones históricas han generado que los jóvenes en general la comunidad sea muy temerosa de exigir sus derechos. Entonces, hago un poquitico de referencia a lo que usted hablaba al comienzo sobre la diferencia con el movimiento de Black Lives Matter. Aquí en Colombia, la manera en que históricamente los afrodescendientes hemos de alguna manera pedido nuestro derecho ha sido a través de la cultura, porque es lo que nos sentimos cómodos y sentimos que nos escuchan. Pero eso no es suficiente para generar esos cambios, esa incidencia política y social necesaria para que nuestra voz sea sentida.
Entonces, hemos visto las muertes de los jóvenes en los últimos momentos y ha sido imposible que el gobierno voltee la mirada para atender la necesidad que tienen los jóvenes de que realmente sus derechos valen y su vida cuenta. Entonces, yo creo que ahí es una combinación no solamente del miedo que tenemos como población, sino también del desconocimiento de la sociedad hacia lo que ha aportado y el valor que tienen las comunidades afrodescendientes en la construcción de un país. Muchas gracias, Ana María. Qué bueno esa mirada de los jóvenes. Ahorita pasamos donde la doctora Marcia Santa Cruz. Doctora Marcia, nosotras las mujeres afrocolombianas, esos estereotipos, esas negaciones de los espacios políticos, ¿qué nos ha faltado decir? ¿Por qué hemos silenciado? ¿Por qué esto no ha avanzado? Doctora Marcia Santa Cruz. Un saludo muy especial a mis colegas de panel, a usted como moderadora, mi doctora Livia, y obviamente a quienes nos han invitado a este maravilloso espacio. Yo casi que me voy a permitir unir lo que usted me está preguntando con lo anterior, porque creo que vienen enlazados. Toda verdad o todo secreto a voces es una verdad que no queremos reconocer. Y aquí de lo que estamos hablando es de un tema de racismo. La palabra, hablar de racismo genera crisis en muchos escenarios, es decir, problematiza la sociedad, interpela de una manera abrupta el abordaje del racismo. Pero justamente por lo que subyace a esta temática o a esta problemática es que hay que ponerlo como el centro de la agenda. Y si hay un sector, por llamarlo de alguna manera, que han asumido con valentía el poner en el centro de la agenda y el poder construir sus dinámicas y sus procesos desde allí, son justamente las mujeres. Las mujeres negras han planteado, han roto todos los esquemas en términos teóricos. Todas las teorías de movimiento social y de acción colectiva se cambian con las mujeres negras en tanto que ellas permiten o ponen en el centro de sus formas de construcción un elemento que para muchos puede ser irrelevante, pero que para la mujer negra afrodescendiente, yo me permitiría decir que la mujer afrodiaspórica es fundamental y tiene que ver con esto que llaman amor, que yo lo traduzco a la solidaridad, al sentido del pro común, a ese sentido del comadrazgo. Es decir, es como nosotros hemos aprendido a generar vínculos del cuidado, generar vínculos de protección, de sororidad, de solidaridad, de construcción de una lógica del colectivo, de construir con el otro. Y eso se va entramando también con estos elementos que nos llegan desde nuestra madre tierra, África, cuando nos plantea la lógica del Ubuntu. Ese yo soy porque tú eres es un principio matrilineal donde la mujer lo que reconoce es que somos en la medida en que el otro está bien. La dignidad del otro no es una cosa ajena a mí, sino que atraviesa mi cuerpo. Y por eso creo que es fundamental el ejercicio que las mujeres negras vienen haciendo, porque vuelven a llenar de contenido ese cuerpo que fue vaciado. El tema del racismo y el tema del silencio sistemático de la negritud o de la afrodescendencia con todas sus matices en Colombia y en América Latina tiene que ver con una práctica perversa de vaciamiento del otro en cuanto a su condición humana. Y la mujer lo que hace es justamente volver a corporeizar esa identidad diciendo, no solo soy mujer, sino que soy mujer negra, soy mujer rural, soy intersección. Y en esa interseccionalidad hay una apuesta política, doctora Livia, importante, que creo que nos pone en una sintonía de cambiar las narrativas y cambiar las perspectivas de construcción social y política en este país. Muchas gracias, doctora Marcia Santa Cruz. Aquí ya todos los que nos siguen, los que estamos haciendo parte de este gran foro Afrocolombia, ya estamos llegando como al centro, están tocando los panelistas ese punto central de ese racismo estructural que vamos a seguir tocando más adelante. Pasamos ahora a nuestro exministro, el doctor Luis Gilberto Murillo. La primera pregunta, doctor Luis Gilberto, y usted que ha sido uno de nuestros grandes representantes en el alto gobierno, queremos escuchar su mirada, su análisis, doctor Luis Gilberto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Livia, y gracias por sus generosas palabras. También mi agradecimiento a John, a Isabel, a Mariana, a todo el equipo de Por Colombia por esta oportunidad de conversar sobre
asuntos del país, pero desde una perspectiva afrodescendiente. Impresionante lo que he escuchado de las panelistas y de mi amigo Oscar Gamboa. Son extraordinarias, son extraordinarios. Les saludo, me siento honrado de estar aquí con ustedes. Yo quisiera decir algo, hilando un poco con lo que se ha planteado. Y lo digo hacia la comunidad afrodescendiente, pero también hacia el resto de las comunidades en el país. No se puede leer, y esto parte de la historia, no se puede leer de manera objetiva y completa ningún evento de la historia colombiana sin tener en cuenta el papel de la comunidad descendiente de africanos esclavizados. Desde el momento en que llegaron al territorio contemporáneo de Colombia hoy. No se puede. Y eso se ha borrado, se ha invisibilizado. Sabemos poco. El país principal, ya por darle de alguna manera el convencional, no conoce esa historia y nosotros conocemos menos de lo que deberíamos. Y eso lleva a otro punto que se hizo y es por qué a veces nos sentimos como ciudadanos y ciudadanas de segunda o de tercera. Es un problema de autoestima. ¿Pero por qué hemos llegado allá? Porque partimos de la deshumanización del africano y el afrodescendiente, que es lo que estamos reconstruyendo ahora. Solo este dato, pequeñito. La abolición de la esclavitud se dio en 1851, entró en efecto en 1852, como ustedes saben, y que todo colombiano y colombiana debería saber. Solo 140 años después se nos reconoció como un pueblo particular, con una cultura particular, con derechos particulares, en la Constitución de 1991, el artículo 55 transitorio. Ese es un solo ejemplo. Y este no es un problema de la comunidad afrodescendiente, es un problema del país. Yo estaba leyendo hace poco un libro que se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis, de Juan Manuel Santos, y ahí miré algo que dije, bueno, vamos avanzando. Dijo, Colombia no es un país blanco. Ahora, Colombia no es simplemente un país mestizo. Y no se debe seguir promocionando esa ideología del mestizaje. Colombia es un país diverso étnicamente, diverso culturalmente, de regiones, de provincias, diverso ambientalmente, tengo que decirlo, y en muchos aspectos. Ahora, eso no debe ser motivo de vergüenza. Como en el siglo pasado, se trató de esconder la herencia africana en el siglo XIX y el XX. No, ese es el motivo de orgullo, es la mayor fortaleza que tiene el país ahora. Y ese era el primer punto que yo quería hacer. Y no es solamente la comunidad afrodescendiente. Mira las comunidades parameras, de los páramos, paramunas, cienagueras. En fin, hay otra Colombia que está buscando que el país se sienta orgullosa de ella. Y hay jóvenes ya preparados. El siguiente punto que yo haría es que, aunque Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural, no se han creado las organizaciones robustas que hagan materializar ese mandato de la Constitución que protege la diversidad. Pero más allá de eso, Colombia, colombianos y colombianas, en promedio, no tenemos la diversidad étnica, cultural, la diversidad racial. Voy a utilizar el término de raza, es una sola, la raza humana, pero lo voy a utilizar para efectos de esta conversación, porque es una construcción social. Y hay que abordar el tema de racismo estructural y discriminación racial de frente, como dice Marx. Entonces, nosotros no tenemos la diversidad étnica y racial como un valor principal. Y allí necesitamos aliados, aliadas, como los que están aquí en Estados Unidos, que han confrontado desde la perspectiva de ser identificados como latinos el difícil momento de la discriminación racial. Y yo por eso digo, ese debe ser un valor principal de la comunidad colombiana.
Porque nosotros no nos cuestionamos a sí mismos, bueno, ¿y por qué no hay afrodescendientes aquí? ¿Por qué no hay indígenas acá? ¿Por qué no hay gente de las zonas panameras? ¿Por qué no hay campesinos? Y eso creo que es un valor principal. Quería dejar eso, y eso requiere, ya para cerrar, de cambios de paradigmas. Colombia está, y lo conecto con lo de Black Lives Matter. Nosotros, con la comunidad afrodescendiente aquí, tenemos una historia común de esclavización y de aplicación del esclavismo. Nosotros seguimos con un destino común porque partimos de la deshumanización en una paradoja. Y la paradoja es que aunque se ha dado la discriminación y la negación y la invisibilidad, nuestra comunidad tiene una historia rica de resistencia, de liderazgo, que a veces nosotros mismos no la reconocemos. Colombia es un ejemplo de eso. Entonces eso nos une, pero nos unen los desafíos que tenemos. Sobre todo el que se desmonte el racismo estructural y la discriminación racial, particularmente en contra de africanos y afrodescendientes, en un esquema, como lo decía Isabela, de pigmentocracia. Entonces quería dejar ahí la discusión para más adelante seguir abordando sobre el cambio de paradigmas, porque yo creo que ahí está lo central, no solamente en Colombia, sino en la comunidad global. Muchas gracias, doctor Luis Gilberto. Escuchando a cada uno de los panelistas, nos van surgiendo muchísimas preguntas, muchísimas más dudas y más preocupaciones, y sabemos, como lo explicaba cada uno de ustedes, que es un racismo que viene desde hace muchísimos años, desde la historia, y la historia nos la ha contado porque pues nuestros hombres y mujeres participaron de la independencia de Colombia. Se les prometió en ese entonces que iban a ser hombres y mujeres libres, no se les cumplió y se siguió arrastrando este lastre. Llegamos a la renovada Constitución del 91, como lo apuntaba también el doctor Luis Gilberto. Entonces llegamos a listo, el transitorio 55, listo, la ley 70, pero seguimos y seguimos con esas faltas. Entonces, cuando hablamos de ese racismo estructural, nos encontramos con esa conexión, que es el punto B ya de nuestra pregunta, esa conexión, ¿qué pasa y qué conexión hay entre las vidas negras importan y la situación en Colombia? En Puerto Tejada, a uno de nuestros jóvenes fue asesinado con un bolillo en su cabeza que le causó un trauma craneano. Y hace pocos días en Colombia, un policía asesinó a otro hombre que era de profesión abogado. Y esto generó una ola de respuestas, de desmanes, que eso ocasionó 13 muertes más. Es decir, murió el abogado y con todo el tema que se generó, murieron 13 personas más en Colombia. Cosa con la cual no estoy de acuerdo, pues obviamente que tengamos que llevar vidas, otras vidas por delante en una manifestación. Pero la gran reflexión a la que quiero llegar es ¿por qué cuando le tocó a Anderson no hubo esa reacción? ¿Por qué cuando le toca al abogado hay esa reacción del país? Entonces dicen, no, es que estamos protestando por todo el país. No. Entonces hay una reacción selectiva, hay unas cosas que sí nos duelen y nos afectan, o es porque le tocó al joven Anderson, que era negro, que pertenecía a la población afrocolombiana, porque estamos hablando de frente, estamos hablando sin tapujos en este foro nuestro. Entonces, esa discriminación estructural tiene que partir desde allí, que es lo que realmente nos preocupa y que es lo que realmente nos tiene que cambiar. Y aquí yo quiero ir al tema humano de cada uno de ustedes, porque a cada uno de nosotros, en nuestros roles, en nuestros trabajos, nos ha tocado lidiar con esa discriminación racial, laboral, afectiva, como la queramos llamar, pero nos ha tocado. ¿Qué conexión encuentra cada uno de ustedes panelistas, entre las vidas negras importan, el Black Lives Matter de Estados Unidos y la situación de Colombia en materia de seguridad, de respeto, de igualdad y de inclusión? Como arranqué antes con el doctor Oscar, entonces ahorita arranco con el doctor nuevamente Luis Gilberto Murillo. Muchas gracias. Yo obviamente, cualquier vida que
se pierda debido a la violencia es inaceptable y hay que condenarlo. Nuestras comunidades, para entrar en las conexiones, tienen una historia común, pero también situaciones que les afectan y que los resultados son muy similares. Los desafíos de desigualdad y de violencia afectan de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes en las Américas. Con una diferencia, que por la historia de los Estados Unidos hay mayor visibilidad y mayor acción política que en el caso colombiano, donde vuelvo, insisto, el movimiento moderno afrocolombiano de movilización inició en los años 70, inspirado por lo que sucedía en los Estados Unidos, en los años 80, con una participación importante de la iglesia y obviamente el contemporáneo. Es un movimiento bastante joven. Lo que nosotros vemos en este contexto es que precisamente las manifestaciones de los desafíos contemporáneos que tiene la humanidad está en una grave crisis, y esa crisis afecta de manera desproporcionada a los afrodescendientes en todo lado, pero principalmente en las Américas. La crisis de desigualdad, la crisis de afectación por cambio climático y todo el tema de justicia racial, y obviamente la crisis de la violencia. La crisis por ya lo fracasado de la lucha contra las drogas. Y eso hay que conectarlo. ¿Qué hicimos nosotros en la década pasada con Oscar Gamboa y un número importante de líderes y lideresas en Colombia? Conectamos los impactos de la lucha contra las drogas en Colombia, cómo afectaba a la comunidad afrodescendiente y la sigue afectando, con los impactos de la lucha contra las drogas en los Estados Unidos y cómo afectaba a nuestra población. Hicimos alianzas que nos permitió avanzar. En este momento hay que hacer alianzas porque esta es una lucha de contexto global. ¿Qué diferencia adicionarías a lo que estamos comentando? En el caso colombiano, y vuelvo, insisto, todavía no es un valor fundamental el hecho de que el país es un país diverso y que hay que darle la visibilidad correspondiente a las comunidades afrodescendientes e indígenas y particularmente a las afrodescendientes. Los hechos que suceden en nuestras comunidades, yo lo he venido manifestando repetidas veces. En Colombia hay sectores que se movilizan, y así debe ser, por lo que sucedió con George Floyd y lo que sucedió con Breonna Taylor. Pero no se movilizan con lo que viene sucediendo en el país con las comunidades afrocolombianas. Masacres en el Baudó. Los primeros. Siguieron otras. La situación de COVID que afectó a nuestra población. Masacres en Llano Verde. Masacre en Llano Verde. Ustedes recordarán. Usted acaba de mencionarlo de Anderson Arboleda. La masacre que acaba de suceder en Mosquera, en Nariño. La masacre en Buenos Aires. Y podemos irlas contando. Entonces yo decía, ¿cuántos casos como el de George Floyd y Breonna Taylor necesitamos? Entonces vemos que hay que superar un déficit de solidaridad efectiva que se tiene en términos de comunidades afrodescendientes. Pero esto se relaciona, vuelvo, insisto, y disculpen me haya extendido, esto se relaciona con el hecho que todavía el país diverso, de igualdad, donde no seamos ciudadanos de segunda, no es un valor principal. Todavía nuestras vidas, lo tengo que decir con toda sinceridad, y porque es una realidad, no, frente al promedio en Colombia, no tienen el mismo valor. Muchas gracias, doctor Luis Gilberto. Me quedo con una frase que usted dice, falta porcentajes de solidaridad, dijo. Hay un déficit de solidaridad. Déficit de solidaridad. La condición de la comunidad. Sí, con esa frase me quedo, además de todo el gran análisis que hizo.
muy importante que lo vamos a retomar para nuestras conclusiones. Doctora Marcia Santa Cruz, la misma pregunta. ¿Me escuchan bien? Ya le escucho. Perfecto. Me alegra mucho escuchar a nuestro ministro porque coincido plenamente con su visión. Yo he venido planteando algo en los espacios en los que he podido compartir y es que percibo una orfandad, entiéndase orfandad como esa pérdida de esa abuela negra para América Latina, pero la suscribo a Colombia. Yo siento que Colombia perdió su abuela negra, y cuando hablo de su abuela negra es que quedamos en una especie de limbo identitario que justamente lo suscribimos y lo subsanamos con una supuesta identidad mestiza, que al final no se corresponde ni con la indigenidad ni con la negritud. Es una especie como de vergüenza permanente que prefiere incorporarla a esta identidad que no le da lugar de dignidad a su verdadera historia. Y recuperar esa abuela negra de los pueblos, del pueblo colombiano, de la ciudadanía colombiana, nos permite justamente entender que hay una humanidad que se ha subvalorado, y como se ha subvalorado y se ha ninguneado, hemos caído en la naturalización de la violencia, de la muerte, del desprestigio de esa identidad o de esa humanidad. Lo que estamos hablando de otra forma es cómo volvemos a entender que estamos hablando de seres humanos que además contribuyen de manera sustancial a la identidad y a la cosmovisión identitaria del país en términos de lo étnico, y que en la medida en que esto se ponga en el centro, creo que va a permear también las entidades que están generando sesgos étnico-raciales o estigmatizaciones raciales, como es el caso de la fuerza pública, que para todos es claro y se han hecho estudios, entidades muy serias han venido hablando del perfilamiento étnico-racial, es decir, hay unos protocolos que está estableciendo la fuerza pública en Colombia donde estigmatiza y criminaliza a la persona por su sola condición étnico-racial. Eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque es dar por hecho que toda persona negra siempre es culpable hasta que no se compruebe lo contrario. Y vuelvo y conecto esto cuando hablaba del vaciamiento. Creo que una de las formas más perversas del sistema capitalista, colonial, además, que reproduce estas formas jerárquicas de poner privilegiados y oprimidos, es justamente poner a unos en la lógica de los malos y a otros en la lógica de los buenos. Cuando esas visiones se reproducen y se naturalizan y se vuelven la lógica cotidiana de un país como el de Colombia, entonces es muy frecuente escuchar, seguramente a Anderson lo mataron porque algo debía, ¿cierto? Y se le quita, se le despoja de toda su historicidad. Es decir, a Anderson no se le habla de un joven, de una familia, con unas prácticas y unas proyecciones y unas visiones de futuro, sino que se deja la sospecha de que seguramente era un potencial o un efectivo delincuente. A la otra persona que su vida es tan válida, porque, escúchenme, nuestra narrativa es biocéntrica, el discurso de la vida está por encima de todo, y no las vidas negras, la vida del ser humano. Pero ¿por qué hablamos de las vidas negras importan? Porque a los que matan por su condición étnica, pues esas son las personas negras. Por eso nos toca centrar en el debate político y público esta argumentación, que no tendría sentido, doctora Livia, si hubiese una visión biocéntrica de respeto y dignidad por los derechos humanos de todos los sujetos, de todos los seres humanos y de todas las personas. Y termino diciendo entonces, es muy triste todavía que nosotros como colombianos y colombianas nos dejemos guiar en esa defensa por la vida por posturas muy politizadas, por políticas muy polarizadas que nos quitan y nos distraen del eje central que debemos tener nosotros como defensores de la vida y de la paz. Es decir, la paz no debería ser una narrativa de un partido u otro. La paz debería ser un sueño y un horizonte merecido para todos y para todas, indistintamente
de tu condición étnica. Entonces, yo creo que ahí es donde está el centro, hay que recuperar el eje biocéntrico, recuperar el sentido de dignidad y de derecho al buen vivir o al vivir sabroso, como dirían los chocuanos y la profesora Ángela Mena y Arcadio, que han introducido este concepto tan valioso, y que podamos entender que cualquier vida que sea cercenada o menguada o arrebatada, para nosotros tiene que generar un motivo de censura. Muchísimas gracias, doctora Marcia. Usted emociona con esa pasión con la que habla como buena psicóloga. Siempre sus palabras quedan y nos hacen reflexionar. Ana María, tu mirada desde los jóvenes, como joven profesional. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro y la doctora Marcia en que hay un desconocimiento del valor de la vida de los afrodescendientes y que hay una comparación, claro, porque si se hace una marcha por una vida de un joven, pero no por la cantidad de muertos que hemos puesto los afrodescendientes, que en su mayoría son jóvenes, eso quiere decir que sí estamos valorando más una vida que la otra. Entonces yo creo que ahí hay una deuda como país de reconocer que si las vidas de los seres humanos importan, entonces no importa que sea negro, que tenga una pigmentación racial diferente, sino que todas las vidas en efecto importan. Eso por una parte. Por otro lado, yo vuelvo al tema histórico del desconocimiento y de la falta de escuchar la voz de los afrodescendientes, no solamente jóvenes. Solamente hemos tenido, digamos, en los últimos años, dos ejercicios que han sido exitosos en frente a las voces, que ha sido el del paro cívico de Buenaventura y el paro cívico del Chocó, que ha sido donde toda la población ha podido centrar su voz y de alguna manera poner en la mesa la necesidad que tiene como población en territorio. Pero esos ejercicios se han quedado ahí, esos ejercicios no se han podido unificar para que eso trascienda al gobierno central como país que funciona de manera centralista, para que pueda tener trascendencia y pueda seguir llevando a cabo esa demanda de los derechos. Entonces, cuando el tema de los 5 de Llano Verde, que personalmente me ha pegado muy, muy duro, creo que hay un cinismo como país muy grande, y es decir, ¿cómo es posible que entonces estos 5 chicos que fueron asesinados a muy corta edad no tengan derecho a que entendamos por qué los mataron? Que no sepamos cuál fue la razón detrás de que las vidas de estas personas estuvieran apagadas a tan corta edad, y que por el hecho de ser negros sí tiene una menor importancia en la agenda nacional este problema. Entonces yo creo que eso nos diferencia mucho de lo que ha pasado en Estados Unidos, porque aquí, como dice el ministro, estamos muy jóvenes en la lucha todavía muy corta, entonces hemos ganado unos espacios, pero se pierden en cambios y en falta de unificación. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia clara. Pero también creo que de manera silenciosa a todos los afrodescendientes en Colombia nos ha empezado a calar la necesidad de empezar a poner la voz. De hecho, en las redes sociales ha empezado a moverse mucho todo el tema de que la vida de nosotros también es importante. Y ha ido poco, ha ido lento, pero va avanzando. Yo lo que creo es que como país tenemos que voltear la mirada a esa necesidad. Es importante que no solamente seamos solidarios con cualquier muerte, es que seamos solidarios con las problemáticas de los afrodescendientes, no solamente por las muertes, no solamente por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de oportunidades, por las carencias, por la misma falta de liderazgo, por la misma falta de representación. Es importante que como país seamos conscientes de que la solidaridad no solamente es cuando alguien se muere, la solidaridad debe ser porque históricamente hemos callado las voces de las personas afrodescendientes. No ponemos en el conocimiento público que tuvimos un presidente negro. No ponemos en el conocimiento de todos que muchas personas afrodescendientes están haciendo cosas grandes en todo el mundo, que tenemos la representación de personas afrodescendientes de Colombia en todo el mundo, en la academia, en el sector público, en el sector privado, en las empresas. Eso hace que nuestra voz sea menos escuchada o menos sólida que las voces que generan movimientos y grandes masas en Colombia. Gracias, Ana María. Doctor Oscar Gamboa, muy buenas. La misma pregunta. Yo le pido un favor, apreciar Livia con el mayor respeto, que siga en este orden las preguntas, porque así tengo la oportunidad de enriquecerme de mis antecesores, y entonces me va mejor con la respuesta.
Yo a propósito he recogido de las brillantes intervenciones de mis colegas panelistas elementos que complementan la respuesta que tenía incubada. Yo creo que el Black Lives Matter se universalizó. Entonces en Colombia diremos las vidas negras importan, y en Perú y bueno, donde quepa cada uno lo aterriza en su idioma nativo. Pero el tema del contenido del mensaje, ¿sí? Nuestras vidas importan. Pero también el ministro me enseñó frases que interesantes, ¿no? El país diverso no tiene valor, que complementa con lo que bien acotó la doctora Marcia, de que hay un déficit en la solidaridad. Y entonces yo aquí me adelanto un poquito y hago tránsito como a, bueno, y frente a las realidades, ¿qué? ¿Sí? Y aquí en ese cambio de paradigmas que bien expresó el ministro y que también yo lo he utilizado en otros momentos, pues tenemos que comenzar a ubicarle los contextos y los escenarios para forzar el cambio de paradigmas. Y a mí se me ha ocurrido que dentro de las revisiones que también tenemos nosotros que hacer, el mundo no va a cambiar para nosotros. Nosotros también creo que tenemos que hacer unos ajustes en la forma de aproximarnos al mundo, con pragmatismo, con realismo y con objetividad y grandeza. Y por ejemplo, el tema de la etnoeducación, a veces me da temores que como que la homologamos a afroeducación. Sí, la afroeducación es parte de la etnoeducación, pero aquí hay que etnoeducar a todo el mundo para que ese déficit de solidaridad deje de ser déficit a partir del conocimiento, del biocentrismo, como dijo la doctora Marcia, independientemente del color de la piel. Y no es bueno poner ejemplos donde uno esté, pues haya estado de protagonista, pero yo recuerdo que el 21 de mayo, Luis Berto, usted participó, convocamos a un conversatorio con Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, bueno, y unos economistas influyentes en este país sobre el tema de economía y racismo y tal. Y a mí me pareció curioso que dentro de estas revulsivos en nuestras dinámicas, alguien me decía, me llegó el mensaje, Gamboa está, en lugar de hacer una cosa con los afros, de poner invitar blancos. Es que yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer para que esta gente aprenda de nosotros, para que dimensionen lo que somos, para que nos conozcan, para que esa sociedad donde crecieron, esos paradigmas que les enseñaron desde sus hogares del racismo y la discriminación racial, con las nuevas realidades y esas aproximaciones a las cuales nosotros los llevemos, les ayuden a descubrir lo que no se imaginaban. Y aquí hago eco cuando en la comisión intersectorial que me llevó a estar en vicepresidencia casi año y medio, estando Paula Moreno de ministra de Cultura, el último momento de esa comisión era presentar en un consejo de ministros las conclusiones de la comisión, y eso derivó en un COMPES por indicación del entonces presidente Uribe. Ahora no me van a interpretar de uribista, pues, porque como estamos tan sensibles. Y yo recuerdo lo que dijo Pacho Santos como director, que Uribe lo había puesto en esa comisión. Gracias, presidente Uribe, por haberme permitido conocer el país que nunca me imaginé que existía, el país de los afrocolombianos. Y a pesar de la resistencia de algunas de sus asesoras, hicimos 16 talleres desde San Andrés hasta Tumaco, y Pacho Santos, y con esto termino esa anécdota, dijo, me permitió conocer personas. Estaba Obama en campaña, ¿no? Con perfiles de ministros, con perfiles de magistrados de altas cortes y con perfiles de Obamas colombianos. Pero ¿cómo llegamos a eso de que esa Black Lives Matter para Pacho Santos? Porque comenzó a conocernos, porque comenzó a adentrarse en los escenarios nuestros. Y yo creo que allí hay un desafío que creo que va por buen camino, y hay que soltar las amarras de la sectorización por color de piel para hacer global la diversidad, y por lo tanto ya no se hable más de déficit, sino por el contrario, ojalá de superávit algún día. Muchas gracias, y que discúlpeme
que me alargué tanto. Pero sigan ese orden, ¿no? El pacto. Gracias, mi Oscar, muchísimas gracias. Yo estoy preocupada por la hora, Johnny, Isabela, ¿cómo vamos de tiempo? Van muy bien, no, va bien, todavía tienen bastante tiempo. Ah, bueno, muchísimas Ahora. gracias. Sí, porque nos vamos a adentrar a una pregunta muy, pero muy importante para nuestra comunidad afrocolombiana, negra, raizal y palenquera. Yo he retomado aquí cada una de las palabras que todas las que han dicho son supremamente importantes, pero iba haciendo apuntes allí, y es el déficit de solidaridad que tocaba Luis Gilberto, la orfandad de la que habla Marcia y ese vaciamiento, que debemos tener ese respeto y la dignidad, desconocimiento del valor de la vida, falta de liderazgos, como lo decía nuestra joven Ana María, nuestra joven becaria. Ahorita que el doctor Oscar dice soltar las amarras, y hay que hacer esa revisión de cómo nos aproximamos, de esas aproximaciones que hacemos. Y todo esto que digo es para llegar a esa palabra muy importante que dijo el ministro Luis Gilberto y que la repitieron cada uno de ustedes, y es ese cambio de paradigmas. Y ese cambio de paradigmas para nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños afrocolombianos, es el punto de lanza. Y ese cambio de paradigmas tiene que empezar por entender el poder del voto, el poder de las decisiones políticas, porque si no nos empezamos a ver el uno a la otra, a darnos la importancia, y que entre nosotros mismos, primero entre nosotros mismos nos visibilicemos, nos catapultemos, es muy difícil que los otros nos catapulten. Ese ejercicio tenemos que empezarlo a hacer entre nosotros, creer y resaltar las capacidades de la otra y del otro, entender que ese otro y esa otra que vamos a llevar con ese poder del voto, porque las decisiones en este país y en cualquier país son políticas. Y allí es donde nos conectamos nuevamente con ese Black Lives Matter, que ha faltado también allá, que entiendan que el poder está en el voto que ellos tienen. Allá los afroamericanos tienen que entender que el poder y la comunidad latina está en el voto. Y eso tenemos que entender los hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños de Colombia, que el poder lo tenemos en ese voto, en ese cambio de paradigma. Y hago todo este preámbulo y es para decir, y entonces, ¿qué debemos hacer como comunidad negra? Y obviamente ese resto de la sociedad colombiana para crear un Estado más equitativo. ¿Qué nos está haciendo falta a nosotros? Esa es la pregunta para todos los panelistas y arranco con la psicóloga Marcia Santa Cruz. No deje llevar del doctor Oscar, doctora Livia. Siga su guión. Bueno, bromas aparte. Creo que es una pregunta muy importante. Es una pregunta estructurante, como los problemas que enfrentamos. A problemas estructurales, caminos estructurales, respuestas estructurales. Pero estas respuestas no vienen en paquete. Es decir, aunque suena muy de cajón lo que voy a decir, la pandemia hoy nos pone en una sintonía distinta. ¿Y por qué nos pone en una sintonía distinta? Porque como pueblos afrodescendientes, palenqueros, raizales y afrodiaspóricos, perdónenme que yo hable siempre en clave latinoamericana, pero como me muevo en plataformas regionales, es imposible porque las realidades de las personas negras en la región tienen una constante y es la vulneración de derechos. Es decir, son las brechas de desigualdad profunda. Por lo tanto, no merece, digamos, la pena focalizar una narrativa o un análisis solo para Colombia cuando sabemos que hay un racismo regional estructural que tiene que ver con esto. Y es fundamental, por lo tanto, reconocer primero que esta pandemia ha desquebrajado de manera significativa también, o está desquebrajando el tema de las democracias. Es decir,
el confinamiento ha cercenado de manera sustancial las posibilidades de ocupar la calle como espacio de participación social y política. Y eso no me lo estoy inventando yo. Es decir, sabemos que es una medida para salvar la vida, es comprensible, pero también nos hemos dado cuenta cómo mientras esto ocurre, también hemos retrocedido en derechos que ya habíamos dado por ganados. La participación activa de las mujeres, ¿sí? La presencia o la ganancia de territorios colectivos, como lo que pasó con la boquilla. O sea, han habido muchos temas que se han detonado en este encerramiento. Y lo que nos preocupa es, bueno, cómo no acallarnos, cómo no silenciarnos frente a ese avasallamiento de la democracia como nuestra plataforma de vida, de garantía plena de nuestra condición como ciudadanos y ciudadanas. Y eso va sumado al tema de, son de nuevo las mujeres las que hemos visto como en medio de la crisis y en medio de las contradicciones también, porque todo este discurso de los cuidados que habíamos logrado avanzar en una redistribución equitativa entre hombres y mujeres, hoy vuelve a caer en los hombros de las mujeres estrictamente, y sin embargo son estas las que están generando las dinámicas de diálogo comunitario, son las que están planteando nuevas metodologías de encuentro, nuevas formas de narrar el territorio, de narrar la vida en familia, de narrar y comprender las formas de participación. Son estas las que de nuevo ponen en la agenda pública el debate frente a las violencias, ¿sí? Que se viven en los espacios privados, pero también en los espacios públicos. Por lo tanto, creo que este tema de la participación política debe tener una perspectiva de género, sin lugar a dudas, una perspectiva étnico-diferencial. Nos vamos a enfrentar a un escenario político donde las interseccionalidades, no como un concepto vacío, ¿no? Que a veces le han dado ya mucho manoseo, sino como un concepto cargado de sentido, como un concepto que sustenta, un concepto que da cuenta de toda una episteme y tiene que ver justamente con este sentido de la diversidad, con este sentido de la pluridiversidad, con ese sentido de la inclusión, con ese sentido de la garantía, con ese sentido también de las polifonías. Son muchas las voces que aparecen en el escenario. Y creo que también en este escenario de la pospandemia debemos permitirnos, yo no diría el relevo, yo creo que la transición de liderazgos, donde los liderazgos mayores se puedan encontrar con los liderazgos emergentes. Hay voces maravillosas que a uno lo dejan atónito. Insisto, Epsican siempre dice, Marcia, estamos con la generación de la luz, pero esa luz no como un sentido, digamos, metafórico, sino real, porque es una generación que tiene la claridad, la visión de cómo generar nuevas narrativas, nuevos paradigmas, nuevas formas innovadoras de hacer política, de entender lo político, de construir políticas con públicos, llenas de contenido y de sujetos activos. Entonces, para cerrar, simplemente diría que estamos en un escenario muy interesante, un escenario de dicotomías, pero un escenario donde debemos preguntarnos por qué es aquello que nos une. Las cooperaciones son fundamentales a propósito de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 17 habla de alianzas para la consecución de los otros objetivos. Debemos insistir y persistir en la articulación, en fortalecer las confianzas, en los respaldos, en respetar la diversidad como un mecanismo que nos permite crecer y fortalecer aquello que nos une, que nos permite avanzar. Muchísimas gracias. Abre tu micrófono. Muchas gracias, Marcia. Siempre es placentero escucharte porque, vuelvo y repito, como psicóloga que eres, nos emocionas y nos llevas allá a esa psiquis, a esa parte más sensorial, más de corazón, más sentimental. Para continuar con la pregunta que hice, que es una pregunta, yo sé que muy fuerte, pero muy importante para nosotros. Ana María. Pues perfecto, yo tengo algunos puntos muy claros y eso primero como sociedad para generar mayores equidades y poder brindar estos espacios que hacen falta, y la segunda parte como comunidad. Entonces primero voy a responder la de como comunidad, y es que es importante que comunidad planteemos
una construcción de modelo de desarrollo territorial, que podamos alinear como comunidad de la mano de los aliados estratégicos nacionales e internacionales qué queremos comunidad y para dónde vamos a ir. Con esa agenda clara, entonces podemos empezar a hablar de participación política, porque tenemos una participación política con un sentido claro. ¿Para qué queremos que nuestra gente participe políticamente? ¿Para qué queremos tener representación? ¿Para qué vamos a usar nuestras voces? Eso significa entonces que tenemos que unirnos y poder hacer esta construcción colectiva, que siempre es un poco difícil, como decía el doctor Oscar a un comienzo, poner a tantas personas de acuerdo y poder sentarnos en un objetivo común. Entonces es una primera tarea que tenemos como jóvenes, como mujeres, como líderes del Pacífico, es poder plantar un plan de desarrollo territorial a largo plazo. Segundo, entonces empezar a demandar eso que hemos demandado históricamente, esas inversiones en educación, en infraestructura, en salud, en todo lo que nos hace falta para poder empezar a competir de manera igualitaria con los demás. Es decir, por generar esa equidad que necesitamos, que es darle al que no tiene lo que hace falta para poder competir en condiciones de igualdad. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, que como país y como sociedad, ahora me paso a la parte de sociedad, tenemos que poder reconocer que que no somos equitativos con las comunidades afrodescendientes e indígenas, raizales y palenqueras, por lo tanto esa deuda debe poder ser sanada en lo que se necesite que se sane. No tiene por qué ser mezquina en cuanto a los costos, es decir, si vamos a hacer programas y políticas para que estas comunidades puedan o podamos de alguna manera empezar a competir de igual a igual en Colombia, quiere decir que las inversiones tienen que costar lo que tengan que costar para que podamos tener esas oportunidades, porque no pueden ser inversiones a medias, no puede ser la condicionalidad monetaria, que es una de las cosas que nos tiene también muy rezagados. Como no tenemos esa sostenibilidad monetaria, tenemos que poder contar con ese músculo monetario que nos permita cerrar esas brechas. No puede ser mezquino ese aporte como sociedad. También entonces es importante multiplicar las voces de aquellos líderes que tenemos. Entonces, como sociedad tenemos que poder apoyar esos liderazgos que ya existen, poder reconocer, como decía la doctora Livia, que hay personas que están llevando unos procesos de liderazgo y apoyarlos, poder reconocer las iniciativas que tenemos hoy en día, poder apoyar a la actividad que lleva, por ejemplo, Manos Visibles, que lleva todo el tema de Amunafro, que lleva todas las pequeñas iniciativas que tenemos en el Pacífico, poder multiplicarlas, porque solamente así podemos tener una masa crítica significativa que pueda aportar el desarrollo territorial y el desarrollo del país. Porque la visión afrocolombiana para el desarrollo del país, para la equidad del país, es tan importante como la visión centralista que nos ha tenido de alguna manera estancados y no nos permite reconocer que somos un país diverso. Muchas gracias, Ana María. Es bueno tener la voz de los jóvenes porque a veces en las elecciones políticas, en eso del poder del voto que yo les hablaba, siempre se escuda en diciendo que es que los jóvenes son los que no votan, los que se quedan en la casa y que son apáticos, porque obviamente no les hemos hecho creer en una política sana, en una política ética, en una política que piensa en sus jóvenes, adolescentes, niños y niñas y que está creando entornos protectores para ellos. Gracias, Ana María. Doctor Oscar Gamboa, la misma pregunta que había hecho desde el principio. Yo sé que usted iba a ser pez en el agua porque ese es su tema. Bueno, yo ya como un expolítico sí tengo unas enseñanzas, porque me parece que, como bien decía la doctora Marcia, esa transición de liderazgos tiene que graduar también los liderazgos políticos, que a partir de los aciertos o errores que hayamos cometido, los que ya estamos un poco de salida, pues los incorporen a tiempo presente para potenciar lo potenciable y cambiar lo cambiable. Pero me parece muy acertado el comentario de Ana María, porque ella habla de que hay que definir un plan de desarrollo territorial y eso simplemente yo lo traduzco, lo complemento diciendo, tenemos que ordenar los para qué, ¿sí? Porque si no lo ordenamos, entonces tampoco sabemos qué tipo de poder necesitamos para que ese tipo de poder sea, como en el billar, el taco que golpee la ola para hacer la carambola. Disculpen esa metáfora medio rara, pero es cierto, porque si nos hicieran una pregunta a un escenario de jóvenes o no tan jóvenes, de, bueno, aquí tienen el poder, ¿qué quieren hacer con él? No, pues vamos a ver. No, ordenemos eso. Conceptualicemos eso. El poder
El mío es un instrumento para potenciar el desarrollo de los pueblos. A veces me parece que lo tomamos como un fin en sí. Y entonces nos cargamos de vanidad y ya no podemos vivir sin el poder. No, el mío es que es un medio, es un instrumento. Y eso es pasajero en la historia, para que lleguen otros como en el atletismo y cojan la posta y lo ajusten según los nuevos momentos de la historia que se está construyendo. Tercero, yo aquí sí repito como hombre de salida un poco, hay que atreverse. Marcia, Ana María, ustedes que están más atrás que nosotros, sin miedo, hermano. Porque esa es la prueba reina de que somos libres, hombres y mujeres. De que no tenemos que esperar que nos hagan la seña cuando estemos actuando dentro de la ley, dentro de la democracia, y no que yo voy para eso. Porque sé para qué voy, porque sé para dónde voy, porque sé qué es lo que quiero aportarle, cuál es el legado que quiero dejarle a mi Chocó, a mi Pacífico, a mi país, etcétera, etcétera. Y finalmente, la doctora Marcia hacía referencia a los 17 objetivos de desarrollo del milenio y el último era hacer las alianzas que sean necesarias para que los otros 16 se cumplan. Yo aquí también lo traslado al tema de la política. Hagamos las alianzas que necesiten, buenas alianzas, para que lleguemos, para que sinergicemos, para que hagamos simbiosis, porque nosotros, todo es transicional en nuestras luchas, bueno, en las luchas generales de la sociedad, porque todavía solos no nos dejan llegar. Óigame bien, no nos dejan llegar. Hagamos las alianzas para que lleguemos. Y cuando estas personas con quienes nos aliamos nos descubran, ya nosotros no somos los que los buscamos como aliados, sino que ellos nos buscarán como aliados. Muchas gracias. Así es, mi Oscar. Muchísimas gracias. Sí, señor. Atreverse, atreverse. Ahora le toca el turno a nuestro ministro. Ministro, usted también va a estar como pez en el agua en esta pregunta. Gracias. Yo lo abordo distinto a Oscar. Cuando lo dejan de último, uno no tiene nada que decir con semejantes lumbreras que tenemos aquí, y sobre todo las mujeres. Entonces, pues, yo voy a tratar de decir algo. Pero yo quiero decir lo siguiente. Lo político es importante, y de allí parte, pero eso no es óbice para que se miren otros aspectos. Yo creo que lo político se ha ido avanzando y hay unas tareas de la comunidad afrodescendiente muy importantes. Pero también en otras esferas donde aquí se ha dicho hay que tener referentes y que esos referentes los reconozca nuestra propia comunidad y el país, porque normalmente no se hace. Y me preocupa lo económico, el sector económico, porque no se parece al país. Miren la foto del Consejo Gremial. Pidan la foto de cualquier junta directiva de alguna empresa en Colombia. Pidan la foto de la Junta del Banco de la República. Aquí hay que poner ejemplos concretos de qué debe ser la inclusión. Y a nosotros en la década pasada nos dijeron que no estábamos listos ni preparados. Oscar, Alicia Ríos, que en paz descanse, la mamá de Ana María ya es segunda generación en esto. Nos dijimos, bueno, y no estamos preparados, vamos a preparar a la gente. Y mandamos 500 mujeres y hombres afrodescendientes a estudiar a todo el mundo. Ana María es una de ellas, que estudió física. Ahora está en los Andes. Ya están ahí, pero no les dan la oportunidad. Y ellos quieren romper precisamente ese techo de cristal. Ayudémosle para que los escenarios de poder se parezcan a la sociedad colombiana en verdad. Y a eso nos referimos con cambio de paradigma. Mire, no es, y yo hablo, la comunidad afrodescendiente vamos a ir resolviendo nuestros problemas. Yo hablo hacia el resto del país. No es que nos van a ayudar. Y es que esto tenemos, los desafíos que tiene el país y que tiene lo global, muy claramente lo dijo Marcia, tenemos que estar en todos esos niveles. Son desafíos que no los resuelve una sola persona. La pandemia nos demostró, aquí se requiere de todas y de todos. Y nosotros tenemos mucho que aportar. Les voy a dar un ejemplo en lo ambiental. Colombia el mundo tiene que responder a la crisis de cambio climático, a la crisis de recuperación económica por la pandemia. Y está en lo ambiental, está en la riqueza natural. ¿Saben ustedes que el 50% de los bosques naturales de Colombia le pertenecen legalmente
a las comunidades étnicas afrodescendientes e indígenas. ¿No creen que se necesitan esas comunidades? ¡Claro! Entonces, ese es el cambio de paradigma. Se tiene que hablar de soluciones que sean sensibles a la diversidad étnica, a lo que aportan la diversidad étnica, lo que han dicho aquí, que seamos protagonistas del desarrollo del país, no simplemente porque sea un capricho, no simplemente porque sea un tema altruista, sino porque es un tema práctico para que el país pueda salir adelante. De lo contrario, no va a salir. Y eso aplica para Colombia, aplica para los Estados Unidos, y tiene que humanizar a nuestra gente, humanizarlos aquí para que no le pongan el pie en la nuca, y humanizarlos allá para que tampoco se los pongan y se puedan expresar libremente. Muchísimas gracias, doctor Luis Gilberto. Aquí me acaban de escribir que nos quedan 8 minutos. Y en esa tarea de que nos dejen respirar, tenemos que unirnos todos y todas. Porque ustedes, cada uno de ustedes, con esas exposiciones magistrales, con esos análisis tan profundos, lo han manifestado. Esto no es una tarea solamente de la comunidad negra. Usted lo decía, doctor Luis Gilberto, nosotros acá la comunidad negra nos vamos a organizar. Tenemos que empezar a organizarnos, organicémonos ya. El doctor Oscar Gamboa decía que los jóvenes se atrevan. Pues nosotros los mayores ayudémoslos para que se atrevan. Estemos allí como esos referentes positivos que ellos necesitan, porque hay mucho trabajo para hacer y queremos que esta comunidad colombiana, desde el presidente y de los ministros y todos los demás y todos los gremios económicos, los grandes gremios económicos, entiendan que nos dijeron anteriormente que no estábamos preparados. Hace rato nos preparamos. Hace rato estamos mandando a preparar, como decía el doctor Luis Gilberto. Hace rato aquí hay organizaciones que están trabajando para que nuestros jóvenes vayan también a las mejores universidades y se codeen con las otras y con los otros. Hemos aprendido también de cómo ellos lo hacen, honorables panelistas. Ya lo sabemos. Entonces es tiempo de que nosotras y nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños negros, raizales, palenqueros y afrocolombianos, nos lo entendamos y nos los creamos. Que seamos esa luz, ese respiro, ese oxígeno puro que está necesitando Colombia para hacer todos esos cambios de paradigma, para tener gobiernos más sanos, más equitativos, no esos gobiernos de extremo a extremo. No los queremos. Queremos trabajar muy de la mano, somos personas pacíficas y lo demostramos con nuestro voto cuando contundentemente en el Pacífico se votó por la paz, votamos por el sí a la paz. Entonces, ya con esos 8 minutos que nos quedan, es simplemente yo decirle a cada uno de ustedes que tienen 2 minuticos para que vayamos cerrando y podamos contestar las preguntas que están haciendo todos los participantes aquí en Buenaventura. La gente está conectada y sé que desde otras partes de Colombia nos están siguiendo y a nivel internacional nos están siguiendo. Es, en este momento, ¿cómo evaluamos ese desarrollo en cada una de las comunidades? Llámese Cauca, llámese Nariño, llámese Buenaventura, Valle, perdón, llámese Chocó. ¿Cómo le evaluamos en 2 palabritas y qué es lo que estamos dejando en este panel de proyección para hacer? Y pasemos a la acción, porque ellos no nos van a abrir los espacios así fácilmente porque nos vean la cara bonita y vean al ministro que se ha rejuvenecido ahora que salió ya de ese ministerio que lo tenía también bastante estresado. Entonces, arrancamos con Ana María, que es nuestra panelista joven. Arrancamos con Ana María, mirada de jóvenes, 2 minutos para cada uno. El Pacífico, rápidamente. Yo creo que todavía el desarrollo del Pacífico no está consolidado, que aún es muy temeroso de poder soñar en grande. Entonces es necesario que desde la misma endogeneidad podamos construir unos sueños en grande para el Pacífico. Así lo evalúo. Todavía está en pañales. Muchísimas gracias, Ana María. Doctor Oscar. Doctor Oscar. Gracias. No, yo pienso que sí, es cierto. Todavía, si hablamos específicamente del Pacífico, hay muchas tareas pendientes. Empezando por qué Pacífico queremos en términos de desarrollo. Insisto en el tema de ordenar el concepto. Porque las intervenciones han obedecido más acciones reactivas. El doctor Luis Gilberto, que montó y lideró el Todos Somos Pacíficos, respondiendo a unas inquietudes. Las respuestas a Buenaventura
por la presión del paro son reactivas. O sea, necesitamos es hacer prospectiva, pero teniendo una visión clara de qué Pacífico es el que queremos. Nosotros tenemos mares, tenemos ríos, tenemos bosques, tenemos de todo. Bueno, pensando en términos de desarrollo como concepto integral, ¿cuál es la vocación nosotros del Pacífico? Si hemos vocación marítima, entonces apuntemos la educación, apuntemos lo apuntable para potenciar y aprovechar lo aprovechable. Si la vocación es minera, entonces es ordenar. Entonces la tarea está pendiente y creo que este panel y este tipo de ejercicios sirven mucho para dar elementos para ese bosque que nos espera, que es con la nueva generación empujarlo y concretarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Marcia. Bueno, creo que son muchos los desafíos, ya lo han dicho. La tarea está a medio camino, pero hemos avanzado. Yo también quiero mandar ese mensaje de esperanza, sobre todo porque como psicóloga creo que genera un efecto mucho más productivo y efectivo el sentir que tus caminos, tus pasos han arrojado resultados al pensar que todo ha sido en vano. Y creo que no todo ha sido en vano. Este panel, como muchos otros escenarios que se están dando en este momento, como esas marchas de las vidas negras importan y demás, da cuenta de que es una historia distinta a la que vivió mi madre y a la que vivió mi abuela. Y seguramente debe ser una historia distinta a la que van a vivir mis sobrinos en el Cauca o en el Valle. Por lo tanto, al Pacífico o al litoral o a nuestros territorios, a los valles interandinos, les queda una gran tarea por generar un espacio para lo estratégico. Es decir, necesitamos tiempo para lo estratégico, porque la estrategia define lo operativo y no al contrario. Nosotros, claro, por ese estar apagando incendios permanentemente, no hemos podido diseñar nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro horizonte ético como territorio? ¿Cómo conciliamos nuestras agendas? Y también creo que es la oportunidad y el momento para afilar filas como pueblo, como agenda, como colectivo. Reencontrémonos, limemos asperezas, lo que nos une es mayor. Alerta Pacífico Caribe es un ejemplo de eso. Estamos haciendo un ejercicio por poner por encima lo que nos une y reconocer que aquello que nos diferencia son puros aprendizajes para la vida. Muchas gracias, compañera y amiga Marcia. Ministro Luis Gilberto, sus 2 minutos. Sí, yo repetiría algo que nos decía mucho Jesse Jackson, y es que hay que mantener la esperanza viva en medio de todas las dificultades y las hostilidades. Y este es un momento difícil, pero también un momento de oportunidad en el caso colombiano y a nivel global. Y yo creo que allí los afrodescendientes, las afrodescendientes en la diáspora y también en Colombia deben articular su visión más allá de lo afrodescendiente, su visión de país, su visión de sociedad global, y hay que crear espacios de articulación, de liderazgo colectivo, como se ha venido haciendo. Y yo creo que lo básico, liderar con el ejemplo, y volver a articular la tarea que nos dieron nuestros antepasados. Busquen la libertad, no solamente para ustedes, sino para todas y todos, de la manera en que la generación en que se encuentren lo entiende. Muchísimas gracias, doctor Luis Gilberto. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas. Sé que hay unas preguntas que han estado haciendo internamente para que John e Isabela nos lo digan. Yo ya como moderadora quisiera cerrar simplemente dejando unas reflexiones que ustedes mismos han dicho, son sus palabras, y es ponernos de acuerdo, hacer esa transición de liderazgos, visionar ese plan de desarrollo común, territorial, como le queramos llamar, como lo decía Ana María. De verdad que si nos pensamos en esas miradas, yo sé que vamos a hacer ese poder pacífico, perdónenme que utilice esa frase, pero para allá nos estamos proyectando, y he aprendido mucho con cada uno de ustedes. Hemos avanzado, cada uno de ustedes, honorables panelistas, son referentes, y permítanme, me incluyo también, somos referentes positivos para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestras familias y para nuestras comunidades. Yo sé que las cosas positivas que hemos hecho, ellos las miran, y sigamos trabajando mancomunadamente, como decía Marcia, sentémonos en eso que nos une. Esas diferencias son
cosas mínimas y avancemos para esa proyección de esta afrocolombianidad, para esta comunidad negra, palenquera y raizal, que tanto está necesitando esos liderazgos positivos, de ese poder que tiene el voto y de ese poder también económico que debe aglutinar al país en general. John e Isa, ¿qué preguntas tenemos del público? Yo creo que tenemos tiempo para hacer una pregunta del público y es para Ana María. Dice, Ana María, desde tu ser joven y como estudiante uniandina, ¿qué oportunidades has evidenciado que existen hoy que probablemente tus ancestros no siempre tuvieron? ¿Has evidenciado diferencias entre las narrativas de tus antepasados y las de tus contemporáneos? Bueno, yo voy a responder la pregunta contando un poco de por qué yo siento que he tenido muchas oportunidades que antes estoy segura que no había. Y la primera oportunidad que tuve fue nacer en la casa que nací, con mis papás. Mis dos papás ya habían ido a la universidad, entonces eso ya me pone a mí en un espacio diferente de oportunidades. Porque entonces yo soy segunda generación de profesional. Eso me da a mí muchas más herramientas para poder acceder al mercado laboral profesional y en general a la posibilidad de moverme en otras esferas. Entonces ahí vamos cambiando ya la narrativa porque estamos hablando de generaciones diferentes. Segundo lugar, yo hice mi pregrado en Estados Unidos. Eso me abre muchas más oportunidades. Desde el liderazgo de la doctora Norma Jackson y todos los que estaban en ese momento liderando procesos de educación en el exterior, yo pude hacer mi pregrado en una universidad históricamente negra, que entonces me pone a mí en contexto la necesidad de entender mi historia como negra, no solamente como negra en Estados Unidos, sino como negra en Colombia, y me opone también unas tareas a largo plazo de cómo seguir moviendo la voz y liderando personas que vengan detrás de mí porque ya me abrieron unos caminos y una oportunidad. Entonces ahí vamos cambiando todo, completamente como la visión. Tercer lugar, pues ya con todos estos aprendizajes yo pude ser becaria de Colfuturo, que es donde todavía damos la pelea porque no tenemos muchos becarios afrocolombianos en Colfuturo, esa pelea la tenemos dando internamente. Para poder generar esos espacios y esas oportunidades a otras personas. Entonces, claro, ya empieza uno a tener un poco de dinámicas diferentes, a conocer nuevas esferas y a tratar de imponer esos conocimientos positivos en lo que vemos en la sociedad. En los Andes hay un tema particular y es que silenciosamente en Colombia los afrocolombianos hemos venido teniendo como una especie de conocimiento y de creación de contexto y de cultura y de educación que ha sido silenciosa y que no es reconocida. Un ejemplo de ello, y hago un paréntesis, es que el primer programa de Ser Pilo Paga no fue el Ser Pilo Paga de Colombia, fue Ser Pilo Paga de Chocó, que por temas internos se ejecutó después que el Ser Pilo Paga colombiano, pero eso nadie lo sabe, nadie lo dice. La idea surgió de un grupo de pensadores, tanto del interior de Colombia, como estaba el doctor Gilberto, estaba mi mamá, estaba otra gente, y surgió el tema de poder becar gente en Colombia con plata del Estado. Eso no es una idea nacional, es una idea que se creó en el Chocó y eso nadie lo reconoce. Cierro el paréntesis. Entonces, en ese sentido, en los Andes particularmente, se han empezado a abrir puertas o a encontrar alianzas que han permitido que los jóvenes sientan un poco más de confianza al ingresar a la universidad, que sientan que hay una red de apoyo para ellos. Entonces, estamos los que somos más grandes, que estamos en maestría, hemos estado trabajando en la universidad, están los que llegan con Palante Pacífico del programa propio de la universidad. Entonces sí ha cambiado la narrativa totalmente, aún falta por cambiarla porque aún se puede identificar claramente el racismo, el tema de mirar la diferencia, el tema de la pobreza, el tema de cómo estamos en posición de desventaja frente al resto de la sociedad, sobre todo en los Andes, pero sí ha cambiado significativamente. Ahora, yo creo que es necesario reconocer esa tarea que se ha hecho para que entonces vamos perdiendo el paradigma de que es que los afrocolombianos no hemos hecho lo suficiente para mejorar nuestras capacidades, o que no tenemos las capacidades, porque como mencionó el doctor Luis Gilberto, en su momento, no solamente el Chocó, el Pacífico completo hizo una inversión de 2.000 millones que no vas a salir bien porque tú vas a estar leyendo. ¿Cuál es el cuento? Son 2.000 personas que se han formado en todo el mundo, hasta en Colombia, que están regadas, unas trabajando en lo que toca, otras no trabajando, que necesitan oportunidades y que les abran la puerta porque están educadas, están en posición de competir con cualquier otra persona. Entonces yo creo que ese desconocimiento de lo que se ha hecho, no sé si es porque no lo decimos lo suficiente, o si porque hay otras coyunturas, o por la razón que sea, hace que todavía pensemos es que no hemos hecho la tarea como se debe hacer. Nos falta.
Se frizó el teléfono, el micrófono de Ana María. Listo. Ana María, creo que ya están para iniciar otro panel, si mal no entiendo, porque se filtró allí otro audio cuando tú estabas hablando. Entonces es agradecerle a John, agradecerle a Isabel, perdón, y a cada uno de ustedes panelistas por su valioso tiempo, sobre todo por su inteligencia, por su disposición. Mil gracias por haberse hecho parte de este panel y por el honor de haberme permitido de ser yo moderadora pues, dentro de este panel y de ilustres damas y caballeros. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Gracias. John e Isabel, muchísimas gracias. Muy amable. Chao. Gracias. Chao. Muchísimas gracias a los increíbles panelistas y moderadora por abrirnos los ojos, informarnos e inspirarnos a luchar por una Colombia orgullosamente diversa. Y este panel tan especial y poderoso marca el fin de nuestra Port Conference 2020. Y ahora para las closing remarks o palabras finales, quiero introducir a Sofía Chávez Ulloque, presidenta del capítulo de Port Colombia en American University en Washington, D.C. y estudiante de Ciencias Políticas y Finanzas. Sofía. Hola, queridos amigos, qué feliz me siento al ser honrada para hablar de mi país, Colombia. Gracias a John Moreno, presidente de Port Colombia Nacional, y a todos ustedes, gracias por estar presentes. Soy Sofía Chávez, presidenta de American University por Colombia, vicepresidenta de comunicaciones de AU Catholic y estudiante de tercer año de Ciencia Política y Finanzas. Represento a la juventud que hoy quiere ser el motor del cambio social, político, económico, tecnológico, ambiental, en las artes, cultural y en todos los entornos en donde nos encontremos. Cada día son más las circunstancias que se presentan y debemos estar listos para emprender el camino de las soluciones ante las amenazas y riesgos del sistema internacional, así como ante la incertidumbre interna que se vive en los países de la región. Somos una opción como agentes de cambio, no solo para nuestro país, sino también para cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Es por esto, por lo que hace un año toqué las puertas de Port Colombia, las cuales se abrieron generosamente por parte de John Moreno, el presidente, a quien le comenté que aspiraba a abrir un chapter en mi universidad, que cuenta con colombianos que, al igual que yo, hemos venido a Estados Unidos a construir conocimiento, pero sobre todo a ser un faro democrático universitario que fortalezca al Estado colombiano. Hoy, con el respaldo de American University y Port Colombia Nacional, contamos con un gran equipo integrado por una junta directiva de brillantes estudiantes, entusiastas, que se han puesto la camiseta de nuestro amado país y conceden tiempo para realizar programas, actividades, conexiones y trabajo filantrópico en torno a Colombia. Y también con estudiantes que se encuentran motivados a presentar la parte positiva de nuestro país. Como también contamos con estudiantes vinculados de otros países, de Puerto Rico, de otras zonas de Latinoamérica, de Arabia Saudita, que se han integrado con la ilusión de conocer a Colombia y tener lazos que produzcan proyectos productivos. Hoy quiero reafirmar que Port Colombia es una gran organización con quienes estamos trazando la ruta que nos llevará a provocar los cambios por medio de la innovación, motivación al liderazgo y tomar acción colectiva que proteja y defienda los intereses y derechos que corresponden a la población colombiana, sin exclusión alguna, porque todos somos iguales ante la Constitución Nacional y las leyes, así como también apoyar la estabilidad de la democracia en la región. La forma en la que nos vinculamos, estudiamos, trabajamos y cooperamos en nuestro contexto personal y organizacional están cambiando rápidamente y seguirán dando varias variaciones más que nunca. Es por ello que nuestras mentes individuales deben estar interconectadas con la de los demás, en una sintonía que nos lleve a una frecuencia concordante para producir un conocimiento colectivo que hoy superaría al individual,
Desarrollando una inteligencia colaborativa podemos lograr generar un cambio positivo y estable. Nos conviene iniciar un proceso de reflexión participativa con el fin de preparar conjuntamente un futuro común en el que las soluciones sean operativas y coherentes con lo que está ocurriendo. El conflicto interno que vivimos en nuestro país en estos momentos, con violencia rural y urbana, con variables que están afectando nuestro bienestar y que no nos permiten llegar al desarrollo esperado, la juventud debe aportar desde su perspectiva, y es allí donde debemos disponernos a un propósito común: servir, agregar valor e incidir en un desarrollo sostenible. Nuestro país y la humanidad entera nos están esperando. Como el economista francés Michel Godet nos presenta una perspectiva interesante sobre la movilización colectiva como una opción de prospectiva en la que, como bien lo dice él, hay que pensar globalmente para actuar localmente, porque todo lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, y de esa forma debemos identificar, analizar y evaluar los riesgos que nos acechan de manera híbrida. La importancia de estar involucrados con Colombia desde cualquier lugar en el que nos encontremos es fundamental para nuestro desarrollo personal y nacional. Por eso debemos ser actores propositivos. A todos los jóvenes que están aquí hoy y que nos han acompañado en estos 2 días, los invito a generar un comportamiento histórico, apartándonos de la violencia y acercándonos a protestas pacíficas, que no dañe el capital físico de la nación y el capital humano, para que podamos estar situados en un punto en el que la economía colombiana pueda continuar su desarrollo. Hemos llegado al final de nuestra 11ª Por Conference y ciertamente estos 2 días nos han inspirado conocimiento, disertaciones, reflexiones, debates muy enriquecedores, cultura, esperanza y conclusiones que nos nutren en estos tiempos de cambio. Estamos muy agradecidos por ello y en nombre de la organización Por Colombia me siento honrada por esta oportunidad de agradecer a todos nuestros panelistas, a cada uno de los participantes que en este evento virtual hemos llegado a cientos de personas y por supuesto a todo el equipo de logística que siempre estuvo pendiente de que la conferencia fuera todo un éxito, a John Moreno, el presidente, Lady Salgado, Isabela Gómez, Mariana Morón, María Isabel Parada y todas las personas que hacen parte de Por Colombia Nacional, a todos los presidentes e integrantes de los chapters de Por Colombia en Estados Unidos. Mil y mil gracias a los colombianos que se han conectado desde otros países, a los estudiantes de otros países que nos han dado la oportunidad de compartir nuestros valores y proyectos. A Colombia, nuestro entrañable y amado país, gracias por ser nuestra cuna, nuestro orgullo, nuestra pasión, nuestra inspiración, nuestro sueño de grandeza, porque Colombia sin cada uno de nosotros no es Colombia. Entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.